En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Muy buenas tardes, oyentes de COPE Rioja. Bienvenidos a una nueva edición del Espejo de la Iglesia. Les habla Inma Cabello de Alba, a los mandos de sonido Chema Juebra. Es viernes 20 de febrero y empezamos un nuevo programa en el que vamos a hablar del comienzo de la Cuaresma. Escucharemos la catequesis del Papa, pero vamos a hablar también de un aniversario muy especial para uno de nuestros sacerdotes diocesanos. Como todos los viernes nos vamos a Roma porque el Santo Padre ha continuado con su ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II. En la primera catequesis dedicada a la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, el Papa ha destacado que es el instrumento de Dios para unir en sí mismo a las personas y reunirlas entre ellas, gracias a la acción reconciliadora de Jesucristo. Es también sacramento de salvación a través del cual el Padre nos hace partícipes de su vida gloriosa, alimentándonos con su cuerpo y sangre. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la constitución dogmática Lumen Gentium, dedicada a la Iglesia. Al comienzo de este documento conciliar, se afirma que la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Esto significa que la Iglesia es sacramento, en cuanto a expresión que manifiesta el plan de Dios en la historia de la humanidad, y es instrumento, es decir, realiza su misión de manera activa, impulsada por el Espíritu Santo. En el capítulo dedicado a la índole escatológica, la Constitución afirma que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Esto permite comprender el nexo entre Cristo Salvador y la Iglesia, ya que Él sigue actuando en ella por obra del Espíritu Santo, uniendo a sus miembros y haciéndolos partícipes de su vida gloriosa por medio de la Eucaristía. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la Cuaresma, tiempo de gracia y conversión. Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones para escuchar y hacer vida su palabra, ayunando de gestos y comentarios que hieran a los demás y nos alejen de su corazón misericordioso. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a ir hasta Calahorra porque este pasado martes 17 de febrero, don Ángel Ortega, canónigo y archivero, celebraba sus 60 años al servicio de la diócesis, concretamente allí en la catedral, a la que accedió por oposición. Así nos lo contaba. Pues estamos con don Ángel Ortega, que cumple 60 años al servicio de la Catedral de Calahorra. Don Ángel, buenas tardes y bienvenido a COPE. Año 1966, cuando tal día como hoy, que estamos a 17 de febrero, es cuando aparecí aquí para la oposición de beneficiado salmista 1, un puesto, beneficiado sochantre otro, que me lo dieron a mí. ¿En qué consistía eso de ser sochantre? El oficio del chantre, pues era, alternando con el salmista, pues el sostener el coro en la parte del canto, aparte del órgano o armonium, pues el sostener, alternando con los canónigos y beneficiados, pues sostener el canto, y sobre todo en esas épocas en que todo se cantaba en gregoriano, la entrada al canto después de la epístola, al ofertorio, a la comunión, pues todo empieza de gregoriano. La oposición, gran parte de la oposición consistía en casi improvisar con un minuto, eran piezas de alguna manera conocidas, pero muy variadas, muchas en cantidad, con un minuto de preparación, darle un vistazo y a cantar esa pieza, ¿no? Ahí lo que primaba, pues si te bajabas o te subías, si guardabas bien el tono durante la interpretación. Así dos o tres piezas así. También consistía la oposición en cantar a capilla con otros. Un tenor, otro barítono, una voz de bajo, y como no había entonces tiples para echar mano de ellos, pues bueno, de alguna manera se suplía, ¿eh? Es decir, el cantar
conjuntamente con nosotros en distintas voces y dar la impresión o probar con tu habilidad y tu saber y tu práctica, pues que eres capaz de sostener, cantar tu voz. Entonces obtiene su plaza y se viene desde Burgos, porque usted Claro, es sí, natural la de toma de Burgos. posesión al mes y medio. Esto ya era después, había pasado la Semana Santa cuando tomé posesión, más o menos la semana de Pascua o la siguiente. Ya tomado la posesión y ya pues tu oficio entonces había coro a diario y en ese coro a diario pues se cantaban los laudes, la prima, la tercia, la misa, después la sexta, la nona, y los días que tenías coro por la tarde, que entonces eran todos los domingos y fiestas, pues por la tarde las vísperas, las completas y los maitines del día siguiente. Eso todos los domingos, pues suponía pues 2 horas por la mañana, hora y media por la tarde. Los días esos de Semana Santa, el oficio de tinieblas, pues todavía se prolongaba mucho. Eso era principalmente la misión nuestra. Entonces esto evolucionó mucho por el correr de los años y que con el concilio y las consignas más o menos del concilio y la práctica que se fue metiendo de los cantos en lengua vernácula, con la cual el gregoriano, que era lo que más característico de las catedrales, pues fue poco a poco dando paso a los cantos en lengua vernácula y hasta llegar a la situación actual. ¿Quién sabe lo que es eso del gregoriano? ¿Qué es lo que cantamos en gregoriano? Fuera del Tantum Ergo o el Salve Regina, ya todo ha desaparecido. En estos 50-60 años ha cambiado esto totalmente, ¿no? Bueno, pues pero en un principio, hasta que ya nos quitaron el coro por la tarde, en otro paso, pues ya pues esto, nos quitaron también el coro a diario y nos dejaron solamente los domingos. Se dio este paso porque ya empezó el descenso de personal, de clérigos, ¿no? Aparte de eso, uno de mis compañeros pues era coadjutor en San Andrés, el otro era coadjutor en Santos Mártires, yo mismo hacía de cuasi coadjutor en la parroquia de la catedral. Los canónigos que había pues iban desapareciendo pues por mortandad o porque imposibilidad ya, con lo cual fue disminuyendo mucho el número de componentes del cabildo y la historia. A la historia que va evolucionando, pues que llegamos ya a una situación era lo que era. Y a raíz entonces de eso, yo, en compensación a ya no hacer trabajos musicales, digamos, por decir algo, eso pues es cuando ya me fui involucrando más en la otra necesidad de la atención al patrimonio pictórico, escultórico, el problema de los pueblos deshabitados y la recogida de sus objetos, y juntamente con eso pues dar una salida a esos objetos, el Museo Diocesano, el exhibir en el claustro parte de ese patrimonio. El involucrarme más después volver más a la música, aparte ya de la atención al archivo, fue lo siguiente. En el año 2001 fallece el canónigo organista don Pedro Simón Ezquerro, natural de Pradejón. Tuvo una enfermedad bastante larga en la cual yo tuve que suplirle en el órgano, pues que yo en mis tiempos en Burgos, en el seminario, yo fui organista. Los últimos años, sí, cursos, pues me tocó ser organista allí. En aquellas épocas se cantaba mucho en los seminarios, el gregoriano, todos los domingos en un seminario las vísperas solemnes, después del paseo por la tarde a las vísperas. Claro, eso quieras que no, pues te engendra pues un practicar, un saber hacer, un ir aprendiendo. ¿Cómo se aprende? Por lo mismo que para andar en bicicleta, con la andando. práctica. Cuanto más andas, más aprendes. Pues algo así parecido, ¿no? Entonces yo no me considero concertista, sino organista litúrgico. Bueno, pues así en ese plan, y yo que suplo a este organista enfermo, fallece y ahí me quedé, cantando y tocando el órgano. ¿Cómo le llega la incorporación al archivo de la catedral y al archivo diocesano? Al morir don Ildefonso. Eso fue año 86, 40 años hace, muere él,
Yo en teoría ya era como un poco auxiliar, pero con muy poca práctica. Eso me obligó, ya me había, juntamente con esto involucrarme en inventariar los objetos de los pueblos deshabitados, eso me obligó, o me obligaron, el vicario general, etcétera, me obligaron a que yo hiciera algunos estudios civiles de historia, y de hecho pues hice yo los estudios por la UNED, la Universidad de Estancia, hice historia, con lo cual la paleografía pues se estudia bastante en la carrera de historia, ¿no? Con lo cual el que me eligieran a mí sustituto de don Ildefonso, pues fue a las circunstancias, Eso que decía Ortega y Gasset, que el hombre es el hombre y las circunstancias, pues en mí se cumple perfectamente. Todo ese conjunto de circunstancias pues hace que yo me involucrara pues en esta tarea de defensa de todo este patrimonio cultural. Cuando digo cultural, digo de imágenes, pinturas que hemos recogido de los pueblos, la orfebrería, cruces, cálices, copones, etcétera, etcétera, y juntamente con eso, pues algunos libros parroquiales también recogimos, y todo ello, pues eso fue la razón por que seguir yo con eso. ¿Cuáles son los momentos más felices que ha vivido usted aquí en la catedral? Felices. Pues hombre, esta mañana yo aludí un poquito a la atención a los grupos que vienen. En aquella época en que yo aparezca por aquí, excursiones, lo que decimos, autobuses que vengan a ver, aquí no venía nadie, absolutamente nadie, sería una excepción. Si alguna vez venían una vez al año, ¿quién les atiende? Que dice que han telefoneado que vienen. Pues como yo era el único que parece que tenía yo un poco de sabiduría o de saber o de práctica, pues atiéndeles tú como puedas, ¿no? ¿Cuántas veces ocurrieron? Aquí cuando empezaron a venir fue como hace 25, después de la Rioja Tierra Abierta del 2000, es cuando ya empezaron a venir. Y poco a poco los del Inserso, Mundo Senior, empezaron a venir. Y eso pues ya empezó un poco a arrastrar a las agencias más o menos provinciales, pues que parece que la gente sale contenta de la visita a la catedral. Y eso pues más o menos los que tenían estudios de turismo, en las oficinas de turismo de Logroño, de otras poblaciones, pues que enfocaran o aconsejaran a las gentes de que podían visitar o completar su ruta por La Rioja, visitando la Catedral de Calahorra, pero muy poco a poco, muy lentamente. Entonces, cuando más de la pandemia para acá, es cuando más empezaban a venir. Del Inserso, muchísimos más, y de las otras agencias. Y ahora, pues con la presencia de don Jesús Merino aquí, y con este aldabonazo de renovar lo que teníamos, pues parece ser que se está notando bastante más, ¿no? Y todos los sábados tenemos visita guiada a las 12, vengan pocos o vengan muchos, pues las sigo haciendo yo. Hasta hace 5 años las hacía un voluntario nuestro, un voluntario de aquí de la catedral. Si alguna vez fallaba algún sábado le suplía yo, pero fallecido hace 5 años, y desde 5 años para acá, pues todos los sábados lo hago aquí. Son grupitos muy pequeños, los que vienen así los sábados. En verano un poco más, pero en invierno, pues a veces te encuentras pues, con 4 o 5 solamente. El añadir a esas visitas el palacio es un logro, porque alargas un poco más y das a conocer, pues hay un gran espacio. Nuestra pretensión es que el palacio fuera como una segunda sala del Museo Diocesano, ¿no? Ha vivido usted y ha coincidido aquí en nuestros 60 años con 7 obispos diferentes. Sí, yo creo que son 6 o 7 los que... ¿Qué es lo que más destacaría de su relación con todos los obispos? Pues con todos igual. Qué sé yo, ellos han visto a mí en estas actividades, pues que más o menos yo silenciosamente trabajaba o no les comprometía demasiado, o que por lo menos la imagen de la iglesia catedral quedaba bien en buen lugar con esa atención. ¿Y qué más puedo decir? Decía esta mañana
que no es el único que ha cumplido 60 años al servicio, sino que hay que reconocer la labor de muchos sacerdotes que están como usted. Sí, claro. ¿Qué recuerdo tiene de sus compañeros del seminario, de todos los curas que han pasado por Calahorra? Pues que cada cual en nuestro papel, a mí me ha tocado esto, las circunstancias que decíamos, pero cada cual en su papel, pues que hay que tratar de vivirlo y hay que tratar de ver ahí la voluntad de Dios, visto desde un vista moral, clerical, pero que es un papel que tenemos que cumplir a nivel de sociedad, ¿no? Unos en una pastoral más directa, otros como yo en esta pastoral no tan directa, pero pastoral al fin y al cabo. Pensar, por ejemplo, en tantos que se están empleados dando clases en la educación. Pues no es una pastoral directa, pero sí el trato con la juventud. Ahí hemos tenido esta mañana al padre Pedro Agustino, pues ahí tienes un ejemplo, ¿no? Algún clero del clero secular, pues también en ese plan. Ahora, después de estos 60 años, ¿piensa retirarse? Lo que me manden. Si me dicen mañana retírate, pues lo haré. Pero mientras pueda, ¿qué voy a hacer sin hacer nada? Pues don Ángel Ortega, muchísimas... Me he aburrido, eso de no hacer nada es muy aburrido. Don Ángel Ortega, muchas gracias por estar con nosotros en el espejo de la Iglesia. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Pues te cuento ahora más noticias, y es que tras el nombramiento de David García de la Cal como nuevo director de Cáritas La Rioja, esta semana se ha presentado a José Ignacio Macías como nuevo director de Proyecto Hombre. Así explicaba sus planes de trabajo en la entidad. Así en general os diría que la accesibilidad, como concepto muy general, trabajar más cerca de la gente, trabajar mejor con la gente, que eso se va a definir de muchas maneras, pero ser muy accesibles, que la gente no diga, no, yo no voy a Proyecto Hombre porque no estoy tan mal como para ir ahí. No, si es que cuanto antes vengas, antes vas a estar mejor. Yo creo que eso es importante, el seguir trabajando desde la comunicación, con mis compañeros, cada vez que venga una persona, cada vez que le recibimos por primera vez. Creo que va a ser algo básico. Proyectos de aquí al futuro, en un año o dos hablamos, cuando tenga ya más conocimiento. Creo que es muy importante también el nutrirme desde la Asociación Proyecto Hombre en Madrid en cuanto a lo que es pues muchos proyectos, que estamos a la vanguardia en comisiones de trabajo que hay allí, y luego pues argumentarios, conocer cómo trabajan en otras regiones también. Creo que en ese momento ya estaremos en disposición de ir marcando un poquito las líneas estratégicas del futuro. Por su parte, David García se despedía como director de la entidad, de la que no se desvincula totalmente al estar bajo el paraguas de Cáritas. A nivel personal, Proyecto Hombre para mí ha sido una escuela de vida. Es decir, es el trabajo que más me ha costado dejar. Los compañeros y esos voluntarios implicados hasta no os podéis, bueno, algunos ya habéis conocido, pero hasta niveles muy importantes, ¿no?, de compromiso. Propios usuarios y sus testimonios de vida, de superación. Personas que se ponen incluso delante de las cámaras para contar su experiencia y poder ayudar a otros a que tomen rienda en sus vidas y decidan hacer algo con ellas, ¿no? Esos sí que son auténticos héroes realmente, personas que tienen la vida terminada y con esa superación salen adelante, ¿no? Eso es una escuela de vida increíble. Poder estar en ese proceso de las personas ayuda a mirarse para adentro, ayuda a mirar las dificultades, te da aliento para superarlas, para ponerte en marcha, para ser mejor persona, para crecer. Y mañana el seminario acoge la celebración de Nazaret para los niños de primera comunión. Nos cuenta los detalles José Antonio Barrios. Nacer de nuevo, difícil tarea para un cristiano en el mundo en el que estamos viviendo, pero un buen motivo para iniciar esta Cuaresma recién estrenada. Con este lema queremos acompañar a los niños y niñas en torno a la primera comunión de 8 a 10 años en una jornada que celebraremos mañana sábado a las 11:30 de la mañana aquí en el Seminario Diocesano de Logroño. Este encuentro se llama Nazaret, ya que todos los niños y niñas de nuestra diócesis están unidos en una red en el que el fin es recibir a Jesús, o muchos de ellos ya lo han recibido.
Aún tenéis tiempo de inscribiros en el 649-962644 o también en vuestras parroquias y colegios. Es gratis. Os estamos esperando. Y el domingo, Pradejón va a acoger el encuentro diocesano de cofradías que presidirá nuestro obispo. El lunes estaba previsto el encuentro de la Delegación de Educación sobre el aniversario de la Gravissimum Educationis, que ha tenido que ser aplazado. En breve comunicaremos la nueva fecha. Y el 28 de febrero, la banda de tambores del Descendimiento de Logroño celebra su 25 aniversario con un acto que nos cuenta ya Aroa Vivas. La Cofradía del Descendimiento de Cristo les invita al 25 aniversario de su banda de tambores. El 28 de febrero, a las 7:30, en la Imperial Iglesia de Santa María de Palacio, celebraremos un emotivo acto con homenajes a los jefes de banda y la interpretación de marchas actuales y tradicionales de nuestra banda. Además, nos acompañará la agrupación musical Flagelación con sentidas marchas de Semana Santa. Les esperamos. Y como cada mes de marzo se acerca el día del seminario que nos cuenta también el rector José Antonio Barrios. Deja tus redes y sígueme. Este es el lema de esta jornada que todos los años celebramos en torno al Día de San José, el 19 de marzo. Es el día también del seminario. Este año lo vamos a celebrar el domingo 22 de marzo, unidos a nuestro obispo don Santos, en la capilla mayor del seminario a las 6 de la tarde y rezando especialmente por las vocaciones al sacerdocio. También os recordamos que el día de San José, el 19 de marzo, a las 7:30 de la tarde tendremos una vigilia de oración en la parroquia Santa María de la Vid. Estáis todos invitados. Os estamos esperando. Pues vamos a conocer ahora la vida del venerable Alberto Capellán que nos cuenta Víctor Jadraque. Nace en una casa de la típica calle de San Roque, en Santo Domingo. Vive del campo, del comercio y de los servicios de los pueblos de alrededor. Tiene solo 16 años cuando comienza su noviazgo con Isabel Arenas. A los 21 años contraen matrimonio. Sus hijos son Teresa, Francisco, Juan, Milagros, Gerardo, Gloria y Pablo. También tuvieron otra hija, Teresa, en 1916, que falleció a los 17 días. Gerardo fue sacerdote y Teresa religiosa dominica en Casa la Reina. Su conversión. Él nos dice que le recome una sensación de vacío y de profunda insatisfacción. A pesar de todo eso, me faltaba algo para ser feliz. ¿El qué? Sencillamente, Dios estaba conmigo, pero yo no estaba con Él. Mi corazón miraba mucho la tierra y poco el cielo. Dos cauces fecundos canalizaron la capacidad de iniciativa y el entusiasmo de aquel hombre generoso, la adoración nocturna y el amor a los pobres. Sería sobre el año 1928 cuando hice un pequeño local con el fin único de recoger por la noche a los pobres transeúntes que cruzaban esta nuestra ciudad de Santo Domingo de la Calzada. De otros grandes y extraordinarios fenómenos místicos poco sabemos, porque no ha sabido explicarlos, como le pasaba al mismo San Pablo y a muchos santos. El día 22 de febrero de 1965, 2 días antes de su muerte, salió de casa y se fue por el camino de Santurde a visitar a un rentero para hablar sobre él, sobre unas fincas. Al volver a casa le dio la angina de pecho al borde de la carretera. Al volver en sí salió a la carretera arrastrándose y allí lo recogió un vecino de Santo Domingo que pasó con un vehículo llevándolo a casa, pero murió esa misma tarde del 24 de febrero de 1965. El 15 de mayo de 1987, la Congregación para las Causas de los Santos publica la validez del proceso de canonización en su fase diocesana y es considerado ya siervo de Dios. El 21 de febrero de 1998 se firma en Roma el decreto de la heroicidad de las virtudes del siervo de Dios, Alberto Capellán Zuazo, padre de familia, y pasa a ser considerado venerable. 24 de febrero, venerable Alberto Capellán Zuazo, padre de familia, labrador, adorador nocturno, servidor de los pobres. Pues les dejamos ahora en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.